Había un silencio extraño en la casa del Cana. No era un silencio común, de esos que simplemente acompañan la noche. Era un silencio pesado, lleno de cosas no dichas, de preguntas en respuesta y de un dolor que parecía respirar por sí mismo. Ana estaba allí, sentada en el rincón donde solía esconder su tristeza. La luz tenue de la lámpara iluminaba apenas sus manos, temblorosas, mientras trataba de contener una lágrima que ya no tenía fuerzas para retener. Todos en la aldea parecían saber de su sufrimiento. Ser estéril en aquel tiempo no era solo una condición médica. Era una sombra, un peso social, una marca en la frente que decía «no eres suficiente». Y cada día, Ana despertaba con esa marca, aun sin que nadie la señalara directamente. Pero había algo peor. El dolor más grande venía de la misma casa donde vivía. Penina, la otra esposa del Cana, tenía hijos. Muchos. Se escuchaban correr, reír, llorar, pelear, y esas pequeñas voces que para cualquier otra mujer serían música, para Ana eran agujas atravesando el alma. Penina no perdía oportunidad para recordarle lo que ella no tenía. Lo hacía con palabras suaves llenas de veneno, con miradas que pretendían piedad pero que escondían burla, con sonrisas que se clavaban como espinas. Pobre Ana, decía en ocasiones, quizá mañana, quizá el próximo año. Nunca se sabe. Ana bajaba la mirada, apretaba los labios y trataba de no romperse, porque sabía que, si se rompía, nadie iba a recoger sus pedazos. El Cana, por su parte, la amaba profundamente, pero ese amor, aunque sincero, no bastaba para llenar el vacío que ella sentía dentro. Él intentaba consolarla, compraba para ella lo mejor, le ofrecía palabras cálidas, pero Ana sabía que ni el afecto más tierno podía reemplazar el abrazo de un hijo. Era un duelo constante por algo que ella nunca había tenido, pero que deseaba como si lo hubiera perdido. Cada año subían a Silo, al templo, a adorar y ofrecer sacrificios. Y cada año era igual. Las risas de los hijos de Penina corriendo entre los pasillos, la mirada orgullosa de una madre fértil, y Ana, caminando en silencio detrás, sintiendo como su corazón se hacía más pequeño con cada paso. Cuando llegaban, todos compartían comida y vino. Todos, menos ella. Su garganta se cerraba, su pecho ardía y su alma parecía un vaso a punto de desbordarse. El Cana la miraba con tristeza y le decía, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos?» Ella quería responderle, explicarle que no era su amor lo que le faltaba, sino algo más profundo, algo que estaba inscrito en su espíritu desde el primer día, el deseo de dar vida. Pero no podía. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Entonces, esa tarde, cuando los demás se quedaron celebrando, Ana se levantó lentamente, con los ojos nublados y el corazón cansado. Caminó hacia el templo, como quien va hacia el único lugar donde aún le queda esperanza. Cada paso resonaba como un suspiro roto, y aunque nadie lo notaba, ella llevaba dentro un dolor que no cabía en el mundo. Llegó a la entrada del santuario, y allí, finalmente, dejó caer la primera lágrima. El interior del templo estaba casi vacío. Apenas unas pocas lámparas seguían encendidas, proyectando sombras largas sobre las columnas de piedra. Era un lugar silencioso, pero no un silencio vacío. Era un silencio que escuchaba, que abrazaba, que invitaba a derramar lo que el alma ya no podía sostener. Ana dio un paso dentro y sintió que sus piernas temblaban. No sabía si era por el cansancio de tantos años o porque, por primera vez, se había permitido llegar al límite. Se arrodilló en un rincón donde la penumbra la protegía de miradas ajenas. Allí, por fin, no tuvo que sonreír, ni fingir, ni demostrar fortaleza. Allí, su dolor no era una vergüenza, sino una verdad. Respiró hondo, como quien intenta llenar un pecho vacío, pero el aire no alcanzó a aliviar nada. Sus manos se aferraron a la tela de su vestido y su cuerpo comenzó a temblar. Las lágrimas, al principio tímidas, pronto se convirtieron en un torrente silencioso. Pero lo más curioso era que sus labios se movían, y no salía sonido alguno. Era como si sus palabras se hubieran vuelto demasiado pesadas para atravesar su garganta, como si su oración fuera un susurro enterrado en su propio pecho. Allí, entre lágrimas, comenzó a hablarle a Dios con el lenguaje de los que ya no tienen fuerzas, el lenguaje del alma rota. «Señor», sus labios murmuraban sin voz, si tan solo me miraras». Recordó todos esos años de espera, cada noche abrazando una esperanza que parecía escaparse entre sus dedos. Recordó las burlas de Penina, la tristeza del Cana al verla tan destruida, las miradas de la gente en la aldea que la observaban con lástima disfrazada.
Todo ese peso acumulado parecía caer sobre ella de golpe, y aún así, en medio de su desconsuelo, se aferraba a la idea de que Dios no la había olvidado. «Si me das un hijo», continuó en silencio, «yo te lo entregaré. Será tuyo, no mío». Era una promesa que nacía desde lo más sincero de su corazón, no desde la desesperación, sino desde un amor que ella misma no sabía explicar. No era solo el deseo de ser madre, era la necesidad de ver que su vida todavía podía florecer, que su historia podía tener un propósito. Mientras Ana lloraba, sin darse cuenta, alguien la miraba desde lejos. El sacerdote Elí estaba sentado cerca de la puerta. Sus ojos cansados observaron cómo aquella mujer movía los labios sin emitir sonido, su cuerpo temblando, sus manos crispadas. Para él, era una escena extraña. Parecía que la mujer estuviera ebria o fuera de sí. Se levantó lentamente y comenzó a acercarse, sin comprender que lo que veía no era desorden. Era desgarro. Ana, ajena a su presencia, continuó. Cada palabra sin voz llevaba consigo un pedazo de su historia. La niña que soñaba con una familia, la esposa que escondía su llanto, la mujer que había aprendido a guardar su dolor en silencio. Su oración no era perfecta, no tenía forma, no seguía un ritual. Era simplemente ella, rota, pequeña, honesta. Cuando Elí ya estaba a unos pasos, Ana levantó el rostro apenas. Sus ojos estaban hinchados, rojos, brillantes de lágrimas que no dejaban de caer. Y fue entonces cuando Elí habló, sin suavidad, sin entender lo que realmente sucedía. «¿Hasta cuándo vas a seguir ebria?», dijo en tono severo. «Deja ya el vino». Ana quedó inmóvil. Sus manos se detuvieron, su llanto también, como si esas palabras la hubieran atravesado. No era suficiente con cargar con su propio dolor. Ahora también la juzgaban por algo que no era. Por un instante, quiso esconder el rostro, quiso levantarse y huir. Pero algo dentro de ella, tal vez la misma fuerza que la había traído al templo, la hizo hablar. Ana respiró hondo, tratando de recuperar algo de postura, aunque el temblor en su voz la traicionaba. No era fácil hablar cuando uno llevaba años callando, cuando el alma estaba hecha pedazos y hasta el aire parecía doler. Sin embargo, levantó ligeramente el rostro y, con los ojos aún llenos de lágrimas, respondió al sacerdote con una sinceridad que desgarraba. «No, señor mío», murmuró, con la voz quebrada, «no estoy ebria. No he bebido vino ni bebida fuerte. Lo que pasa es que...». Su mirada se perdió por un instante, como si buscara en el suelo los restos de su valentía. «Estoy derramando mi alma delante del Señor». Elí quedó en silencio. Aquella frase, «estoy derramando mi alma», cayó entre ellos como una verdad imposible de ignorar. Ana no estaba actuando, no estaba confundida ni perdida. Era una mujer rota que había cargado sola un peso demasiado grande. Elí, acostumbrado a ver devotos, sacrificios, rituales, no solía ver corazones abiertos de esa manera. Y por un momento, su severidad se deshizo. Ana prosiguió, con el hilo de voz que aún le quedaba. «No piense que soy una mujer malvada». Sus palabras temblaban, pero seguían adelante, como si finalmente su alma hubiera encontrado un espacio donde hablar. «He estado orando así, por causa de mi angustia y mi aflicción». Era la primera vez, en muchos años, que alguien escuchaba su dolor sin máscaras, que sus lágrimas no eran motivo de burla ni de impaciencia. Y aunque Elí no había comprendido al principio, ahora veía la verdad. Una mujer que ya no tenía fuerzas para aparentar, que ya no le quedaban lágrimas que esconder. Hubo un instante en que el sacerdote la observó en silencio, como si tratara de ver más allá del llanto. Tal vez, solo tal vez, entendió que había llegado a ese templo no para cumplir un ritual, sino porque su corazón estaba al borde de romperse definitivamente. Y entonces, con una voz mucho más suave que antes, pronunció unas palabras que serían como una chispa en medio de la oscuridad. «Vete en paz», dijo lentamente, «y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». La frase cayó en el corazón de Ana como si el cielo mismo la hubiera pronunciado. No era una garantía, no era una explicación, no era un milagro, pero era esperanza. Y a veces, cuando el alma está agotada, un solo rayo de esperanza puede sostenerla un poco más. Ana bajó la cabeza con agradecimiento. Sentía que sus lágrimas seguían ahí, pero ya no pesaban igual. Había algo nuevo dentro de ella, algo pequeño y frágil, como la primera luz antes del amanecer. «Que su sierva halle gracia delante de usted», respondió, con un respeto que nacía del alma. Se levantó lentamente. Sus piernas estaban débiles, pero ya no temblaban por tristeza, sino por la sensación de haber entregado todo, absolutamente todo, en aquel rincón del templo. Mientras caminaba hacia la salida,
un extraño sosiego comenzó a acompañarla. No era alegría, no era certeza, era un descanso que solo sienten quienes han llorado hasta vaciarse. Cuando salió al exterior, la noche estaba más fría de lo habitual. El cielo parecía un manto oscuro lleno de estrellas que brillaban como pequeños testigos silenciosos de su oración. Ana levantó la vista por un instante. No sabía si Dios la había escuchado, no sabía si su historia cambiaría, pero aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Cuando regresó con la familia, Elcana notó algo distinto en su rostro. Una paz suave, tenue, casi imperceptible, pero real. No preguntó qué había ocurrido. Simplemente le tomó la mano y continuaron la jornada. Ana, aquella mujer que había entrado al templo rota, salió con el corazón aún herido, pero sostenido por una esperanza que no sabía explicar. Los días siguientes pasaron con una calma extraña, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Ana llevaba consigo una serenidad que desconcertaba a quienes la conocían. No era una felicidad evidente, ni una sonrisa brillante. Era algo más discreto, como una vela encendida en un rincón oscuro que, aunque pequeña, no se apagaba con facilidad. Había una luz en su mirada que antes no estaba, un brillo que parecía producto de una conversación que nadie más había escuchado. Penina, al verla distinta, comenzó a observarla con cierta inquietud. Estaba acostumbrada a una Ana silenciosa y triste, a una mujer que bajaba la cabeza ante cada comentario hiriente. Pero esta nueva versión, esta Ana que caminaba sin prisa, que no respondía a provocaciones, que parecía escuchar una voz interior, eso la incomodaba. Sus burlas perdieron efecto, y cuanto más intentaba herirla, más evidente era que Ana ya no se rompía igual. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque algo dentro de ella había cambiado. La familia regresó a su hogar tras la visita al templo. Era un viaje largo, lleno de paisajes que parecían repetirse año tras año. Los caminos polvorientos, los campos de trigo mecidos por el viento, las montañas azules a lo lejos. Pero esta vez, Ana miraba todo como si lo viera por primera vez. Había momentos en que cerraba los ojos y recordaba la voz de Eli diciendo: «Vete en paz y que Dios te conceda lo que has pedido». Esa frase volvía a ella como un susurro suave que la sostenía cuando el miedo intentaba regresar. Pasaron las semanas, y un día, mientras Ana realizaba sus tareas cotidianas, sintió algo distinto. Era un pequeño mareo, una sensación leve pero desconocida. Al principio no quiso ilusionarse. Había aprendido que la esperanza, cuando se aferra demasiado fuerte, también puede lastimar. Pero ese mismo día, al caer la noche, se llevó una mano al vientre de manera instintiva, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Los días siguientes confirmaron aquello que temía creer. Su cuerpo había comenzado a cambiar. Había señales que solo una mujer que ha soñado toda su vida con ser madre sabe reconocer. Ana no dijo nada. No quería adelantarse, no quería romper el encanto de aquel secreto que parecía demasiado sagrado como para pronunciarlo en voz alta. Guardó silencio, pero un silencio distinto. Un silencio lleno de vida. Una mañana, después de semanas de sospechas, se acercó a Elcana mientras él ordenaba algunas cosas en la casa. Él la miró y en su rostro vio algo que hacía años no veía. Un temblor de emoción contenida. Ana apoyó las manos sobre su vientre y, sin necesidad de palabras, él comprendió. Elcana la abrazó fuerte, con una mezcla de incredulidad y gratitud. No preguntó cómo, ni por qué, ni cuánto tiempo había pasado. Solo cerró los ojos y permitió que las lágrimas corrieran. Pero las lágrimas de Ana eran distintas a todas las que había derramado antes. Esta vez no eran de dolor, eran de asombro, de alivio, de una alegría tan profunda que casi dolía. Con el paso de los meses, su embarazo se convirtió en un testimonio vivo del misterio divino. La gente de la aldea murmuraba, algunos sorprendidos, otros incrédulos. Penina, por su parte, quedó en silencio. Las palabras que antes usaba como flechas se le quedaron atrapadas en la garganta. Y por primera vez, Ana la miró sin rencor, sin sombra, sin heridas abiertas. Porque la vida que crecía en su interior había sanado espacios que antes parecían imposibles de restaurar. Cada noche, antes de dormir, Ana colocaba sus manos sobre su vientre y susurraba una oración suave, casi como una canción. Fuiste deseado desde antes de ser formado. Y así, en medio de una casa que alguna vez fue escenario de lágrimas, comenzó a crecer un milagro. Un milagro que no llegó con estruendo, ni con señales grandiosas, sino en el rincón más silencioso del corazón de una mujer que un día decidió orar, aun cuando ya no tenía fuerzas.
Los meses pasaron como páginas que el viento vuelve con cuidado, una a una, sin apresurarse. La casa que alguna vez fue un lugar de silencios rotos ahora se llenaba de pequeños sonidos nuevos. El murmullo de Ana cantando suavemente, el crujir de las fibras mientras tejía diminutas túnicas, el latido sereno de la esperanza que habitaba en cada rincón. Incluso el aire parecía distinto, más cálido, más dispuesto a quedarse. Ana caminaba por los pasillos tocando su vientre con una mezcla de ternura y asombro. A veces se detenía sin razón, solo para sentir como una leve presión, una pequeña patada, le recordaba que dentro de ella se formaba una vida que había costado años de lágrimas. Cada movimiento del bebé era como una caricia divina sobre las heridas de su alma. Y aunque no lo decía en voz alta, a veces, en la quietud de la noche, Ana lloraba de gratitud. Lloraba por lo que venía, por lo que había esperado, por lo que ahora abrazaba en silencio. El Cana, siempre atento, la observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Verla caminar con esa suavidad nueva, con ese brillo en los ojos que solo tiene una mujer que sabe que pronto sostendrá lo que tanto anheló, lo llenaba de una alegría que no podía describir. Él le hablaba al vientre como si el niño ya pudiera escuchar. Tu madre te ha amado desde antes de saber tu nombre. Y Ana sonreía, porque sabía que era verdad. Finalmente llegó la noche. Una noche tranquila, sin viento, sin tormenta, sin señales espectaculares, como si el cielo mismo hubiera decidido guardar silencio ante el momento que estaba por llegar. El trabajo de parto comenzó lentamente, como un eco suave que se intensificaba con cada minuto. Ana respiraba profundo, aferrándose al recuerdo de todas las lágrimas que la habían traído hasta ese instante. Cada contracción era dolorosa, sí, pero también era una declaración. Ya casi estás aquí. Las mujeres de la aldea llegaron para ayudarla. Le hablaban con voz calmada, le ofrecían agua fresca, le sostenían la mano cuando el dolor se hacía insoportable. Y en medio de todo, Ana recordaba su oración silenciosa en el templo. Recordaba cómo su alma había quedado desnuda ante Dios. Recordaba la promesa que había hecho: «Te lo entregaré». Las horas se hicieron largas, pero finalmente, con un último esfuerzo que pareció partir el cielo, un llanto pequeño, frágil y hermoso llenó la habitación. Un llanto que era música, un llanto que era respuesta, un llanto que era milagro. Ana lo tomó en brazos. Era tan diminuto, tan cálido, tan real, que por un momento simplemente lo miró sin poder hablar. Sus lágrimas cayeron sobre las mejillas del bebé, mezclándose con su respiración temblorosa. Había imaginado ese instante miles de veces, pero nada se comparaba con tenerlo allí, acurrucado contra su pecho. «Samuel», susurró con una voz quebrada, pero llena de amor, «porque te pedía al Señor». El nombre se deslizó en el aire como una bendición. Una palabra que llevaba dentro toda su historia. Sus noches de dolor, sus días de humillación, sus oraciones sin voz, su promesa hecha desde el alma. Samuel, el hijo deseado, el hijo prometido, el hijo que era testimonio viviente de que Dios escucha incluso las lágrimas que nadie más oye. El Cana entró en la habitación y, al verlos, sintió que el mundo se detenía. Se acercó despacio, como si temiera romper la magia del momento. Cuando puso su mano sobre la espalda de Ana, ella levantó la mirada. Había en sus ojos un brillo que él nunca había visto, la luz de una mujer que ha conocido el dolor más profundo y aún así ha visto nacer la esperanza. La casa entera se llenó de una quietud sagrada. Penina, desde fuera, escuchaba el llanto del niño. Por primera vez en su vida, no tuvo palabras, ni burla, ni juicio, solo un silencio incómodo que pesaba más que cualquier frase cruel. Pero dentro de esa habitación, lejos de la envidia y de los años de heridas, Ana sostenía a su hijo. Lo acunaba con un amor que parecía infinito. Y mientras Samuel dormía por primera vez sobre su pecho, Ana cerró los ojos y pensó: valió la pena cada lágrima. Valió la pena esperar. Valió la pena creer, aun cuando ya no tenía fuerzas. Los primeros años de Samuel fueron como un susurro suave que acompañaba cada amanecer en la casa de Ana. Desde el primer día, ella lo cuidó con una devoción tan profunda que parecía nacer desde el mismo cielo. Lo sostenía mientras dormía, lo mecía cuando lloraba, lo alimentaba con ternura, y cada noche, antes de acostarlo, colocaba su mano sobre su pequeña cabeza y susurraba una oración. Nadie lo sabía, pero en cada una de esas oraciones había también un pedazo de despedida. Porque Ana recordaba lo que había prometido en el templo. Recordaba que había dicho: «Te lo entregaré». Y sabía que el día se acercaba. Samuel crecía con una dulzura especial.
Tenía esa mirada curiosa de los niños que parecen entender más de lo que dicen. Había algo en él, una calma, una presencia, un brillo, como si su vida llevara inscrito desde el nacimiento un propósito más grande que él mismo. Cuando reía, la casa se llenaba de luz. Cuando extendía sus manos hacia Ana, ella sentía que el corazón se le derretía. Y cada vez que la abrazaba, un pensamiento la atravesaba como una aguja silenciosa. ¿Cómo voy a dejarte? El Cana miraba a su esposa con admiración. Sabía lo que había prometido, sabía lo que significaba. Algunas noches, cuando Samuel dormía, el Cana se acercaba a ella y le decía: «Si quieres, si no estás lista, podemos esperar». Pero Ana negaba suavemente. No porque no doliera, sino porque sabía que lo que ella había ofrecido no había sido un impulso, sino un acto de amor, no solo hacia Dios, sino hacia ese niño, cuya vida no era un accidente ni una casualidad. Era un llamado. Cuando Samuel cumplió la edad necesaria para no depender de su madre de forma tan constante, el día llegó como un amanecer triste. El cielo estaba gris, como si presintiera lo que estaba por ocurrir. Ana había pasado la noche tejiendo una túnica pequeña, delicada, perfecta. La cosió con sus propias manos, puntada por puntada, mientras las lágrimas caían sobre la tela. Era su último regalo antes de entregarlo. Al amanecer, lo vistió con la túnica nueva. Samuel miraba a su madre sin comprender del todo, con esa inocencia luminosa que solo un niño puede tener. Ana trató de sonreír, pero su sonrisa era un vidrio que se rompía al menor movimiento. El Cana preparó el burro y los alimentos para el viaje a Silo. El camino no era largo, pero ese día, para Ana, parecía interminable. Cada paso era un adiós silencioso, cada suspiro un intento de no romperse. Llevaba a Samuel de la mano, sintiendo su calidez, esa pequeña manita que pronto no podría sostener todos los días. Cuando llegaron al templo, el mismo templo donde años atrás Ana había llorado hasta vaciarse, todo se sintió distinto. Ya no era la mujer quebrada, sino una madre llena de amor y de un dolor que no tenía nombre. Elí salió a recibirlos. Cuando vio al niño, sus ojos se enternecieron. Había escuchado lo que Dios había hecho por Ana, pero no imaginaba la magnitud de la entrega que estaba a punto de presenciar. Ana se arrodilló. Sostuvo a Samuel con ambas manos, lo miró largo rato, como si quisiera guardar cada rasgo, cada pestaña, cada latido. Sus labios temblaron antes de poder hablar. Por este niño oraba, susurró, y Dios me concedió lo que le pedí. Su voz se quebró. Por eso, yo lo dedico a él. Todos los días de su vida serán para el Señor. Samuel la miró, sin entender por qué sus ojos estaban llenos de lágrimas. Extendió los brazos hacia ella como siempre hacía cuando quería que lo alzara. Y Ana lo abrazó fuerte, tan fuerte que sintió que el mundo entero cabía en ese abrazo. Ojalá hubiera podido detener el tiempo allí. Ojalá el dolor de aquel momento no hubiera sido tan real. Pero finalmente, con el corazón desgarrado, lo soltó. No porque no lo amara, sino porque lo amaba demasiado. Elí tomó al niño con delicadeza. Y mientras Samuel caminaba hacia el interior del templo, Ana sintió como algo dentro de ella se rompía, pero también como algo nuevo nacía. Una certeza profunda. Había cumplido su promesa. Y su hijo estaba en manos de Dios. Cada año, cuando las primeras hojas del otoño empezaban a caer, Ana emprendía el camino hacia Silo. No era un viaje sencillo. El camino era largo, el polvo se pegaba a sus sandalias, y el viento la golpeaba con fuerza. Pero nada de eso importaba. Ese viaje era el más importante del año, porque al final del camino la esperaba la mirada que había soñado durante noches enteras, la de Samuel, su hijo, su milagro, su regalo más preciado. Ana siempre llevaba algo hecho por sus propias manos. No era un regalo costoso ni elaborado, pero estaba lleno de amor. Un manto tejido a mano, una túnica pequeña, un bordado simple. Cada puntada estaba llena de lágrimas, de oración, de nostalgia. Era su forma silenciosa de abrazar a Samuel aunque él ya no viviera bajo su techo. Al llegar a Silo, Ana siempre se detenía unos segundos frente al santuario. Respiraba profundo, como preparándose para contener el nudo en su garganta que inevitablemente se formaba cada año. ¿Pensaba Samuel en ella? ¿La recordaba? ¿Extrañaba sus canciones antes de dormir? ¿O estaba ya tan acostumbrado al templo que su presencia era apenas un eco lejano en su memoria? Pero entonces siempre ocurría lo mismo. Al entrar, lo veía. Samuel corría hacia ella con una alegría que rompía cualquier temor. Sus pequeños pasos resonaban en el piso del santuario mientras gritaba su nombre. «¡Madre! ¡Madre!». Ese instante,
Ese instante lo sanaba todo. El cansancio del camino, la tristeza de la distancia, la entrega dolorosa. Todo se convertía en luz cuando Samuel la abrazaba con sus brazos pequeños, cuando escondía su rostro en su túnica como si volviera a ser el bebé que una vez arrulló en sus brazos. Ana acariciaba su cabello, respiraba su olor, memorizaba cada rasgo que cambiaba año tras año. «Estás tan grande, hijo mío», susurraba con dulzura, intentando contener las lágrimas, aunque siempre fallaba. Pero ese año, algo nuevo ocurrió. El sacerdote Elí se acercó, observando la escena con una mezcla de serenidad y asombro. Se detuvo frente a Ana y dijo algo que ella jamás olvidaría. «Mujer, Dios ha bendecido tu fe más de lo que imaginas. ¿Ves a ese niño? Su corazón está siendo moldeado de un modo que pocos comprenderán. La voz del Señor será su guía. Tu entrega no ha sido en vano». Ana sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. No era orgullo, no era vanidad, era propósito. Comprendió que Samuel no era solo su hijo. Era una semilla divina que un día florecería para iluminar a Israel. Mientras ella absorbía esas palabras, Samuel tomó su mano y la llevó hacia el interior del templo. «Mamá, quiero mostrarte algo». Su voz era suave, casi temblorosa. La llevó hacia un rincón donde solía dormir. Allí, Samuel se arrodilló y juntó sus manitos con una devoción tan pura que Ana sintió que el corazón se le hacía añicos. «Yo oro por ti todas las noches», dijo él sin mirarla, como si confesara un secreto sagrado. «Le digo a Dios que te cuide, porque tú me cuidaste primero». En ese instante, Ana comprendió que el amor que había entregado no se había perdido, no había viajado en vano. Había quedado sembrado en el corazón de Samuel, creciendo en silencio, fortaleciéndolo. Ese día, madre e hijo oraron juntos por primera vez, y la tierra misma pareció guardar silencio. Ana permaneció junto a Samuel durante todo el día, como si cada minuto fuera un tesoro que debía guardar en el corazón para sobrevivir los meses siguientes. Caminaban por los patios del santuario, y Samuel le mostraba cada rincón con una inocencia que solo un niño podía conservar, aun viviendo rodeado de responsabilidad y disciplina. «Aquí barro por las mañanas», decía orgulloso, «y aquí ayudo a ordenar las ofrendas». Ana lo escuchaba con una sonrisa suave, pero por dentro se le partía el alma. Cada tarea, cada pequeño deber, era un recordatorio de que él estaba creciendo sin ella. Al caer la tarde, el cielo se teñía de un dorado profundo, como si el sol quisiera extender un manto cálido antes de despedirse. En ese instante, Samuel se aferró a la mano de su madre, y Ana sintió como esos dedos pequeños parecían pedirle que no se fuera, aunque él no lo dijera. Caminaron hasta una pequeña colina cercana al santuario. Desde allí, podían ver el valle extendiéndose hacia el horizonte. El viento suave jugaba con el manto de Ana y hacía que el cabello de Samuel se levantara como una pequeña corona brillante. «Mamá», Samuel habló apenas en un susurro. A veces te extraño mucho». Esas palabras cayeron sobre ella como gotas de lluvia sobre tierra seca. Las necesitaba, las temía, y al mismo tiempo le devolvían la vida. Ana lo atrajo hacia su pecho, abrazándolo con una fuerza que nació del alma. «Hijo mío, yo también te extraño, más de lo que puedas imaginar. Pero Dios está contigo. Él te sostiene cuando yo no puedo hacerlo». Samuel hundió su rostro en el manto de su madre. No lloró, pero su silencio lo decía todo. Era un niño que llevaba un llamado demasiado grande. Un niño que amaba, que sentía, que necesitaba. Entonces Ana hizo algo que solo una madre que ha amado desde la profundidad más desgarradora puede hacer. Le cantó la misma melodía que le cantaba cuando era un bebé. Una melodía suave, casi un murmullo, una canción que hablaba de esperanza, de protección y de un amor que trasciende cualquier distancia. Samuel escuchó con los ojos cerrados, como si cada nota cosiera una herida invisible dentro de él. Y cuando Ana terminó, él la miró con una certeza que no tenía antes. «¿Dios me habló, mamá?» Ana sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué te dijo, hijo?» El niño respiró hondo, con una inocencia sagrada. «Que Él también te escucha cuando lloras. Que no estás sola». Una lágrima rodó por el rostro de Ana, pero no era de dolor. Era una mezcla de asombro, alivio y reverencia. Samuel, tan pequeño, tan puro, había oído lo que muchos no podían escuchar. Elí, desde lejos, observaba la escena con un brillo especial en los ojos. Sabía que ese niño era diferente, que su sensibilidad no era debilidad, sino una ventana abierta hacia lo divino. Al llegar la noche, Ana preparó la túnica que le había traído ese año. La colocó sobre los hombros de Samuel con cuidado.
Esta la hice pensando en ti, dijo con voz quebrada. Siempre la guardo, respondió Samuel. Me hace sentir que estás aquí conmigo. Las palabras del niño eran cuchillos dulces, dolían y sanaban al mismo tiempo. Cuando el cielo se llenó de estrellas, Ana supo que el momento había llegado. Ese momento que odiaba y agradecía al mismo tiempo. El momento de partir. Samuel la miró como si quisiera detenerla con los ojos. ¿Volverás? Siempre volveré, respondió Ana, tomándole el rostro entre sus manos. Y aun cuando no pueda venir, mi amor estará contigo cada día. Samuel asintió, aunque no entendía completamente. Pero Dios, que observa incluso los latidos rotos, selló esa promesa en el corazón del niño. Ana comenzó a alejarse. Cada paso era una batalla. No quiso volver la vista atrás, pero lo hizo. Lo hizo porque una madre siempre mira una última vez. Y allí estaba Samuel, de pie en la entrada del santuario, con su túnica nueva ondeando al viento, como si la luz de las estrellas lo abrazara. Ese fue el instante en que Ana entendió que su hijo estaba destinado a escuchar la voz de Dios, incluso cuando ella ya no pudiera escucharlo. El viaje de regreso siempre era el más difícil para Ana. No importaba cuántos años pasaran. Cada vez que dejaba a Samuel en el santuario, su corazón quedaba suspendido en ese lugar sagrado, latiendo dentro de un niño que crecía lejos de sus brazos. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, el silencio del paisaje parecía amplificar la ausencia que llevaba en el pecho. Pero aquel año, algo era distinto. Había algo, una sensación, una vibración suave en el aire, como si Dios mismo caminara junto a ella. A cada paso, sentía que algo estaba cambiando en su interior. No era tristeza, aunque dolía. No era solo amor, aunque lo inundaba todo. Era una certeza nueva, profunda, casi profética. Su hijo estaba siendo preparado para algo inmenso. En su hogar, los días volvieron a su ritmo habitual. Los sonidos que antes llenaban la casa, risas infantiles, pequeñas carreras por el patio, voces curiosas preguntando sobre todo, ahora vivían solo en su memoria. Aún así, Ana seguía encendiendo la lámpara al caer la tarde, como si Samuel aún estuviera allí para escuchar sus historias. Se sentaba frente a la ventana y le hablaba a Dios con una mezcla de nostalgia y gratitud. Señor, si lo entregué a tus manos, es porque confié en ti. Pero mi corazón, todavía lo extraño. A veces, mientras tejía una nueva túnica para el próximo año, sentía un cosquilleo cálido en el pecho, como si alguien acariciara su alma. En esos momentos cerraba los ojos y lo veía, a Samuel, pequeño, con su mirada pura levantada hacia el cielo, escuchando, esperando, obedeciendo. Y entonces, una noche, en medio del silencio del hogar, Ana despertó abruptamente. Había soñado con una luz tan brillante que parecía viva. En el sueño, la luz se detenía frente a Samuel y pronunciaba su nombre. 1, 2, 3 veces. Samuel, Samuel. Ana se sentó en la cama, respirando agitadamente. ¿Había sido un sueño normal? ¿O acaso era una visión? Una intuición poderosa se agitó dentro de ella. Sentía que ese sueño no era un simple capricho nocturno. Había sido un susurro del cielo, una advertencia tierna, una promesa. Desde la distancia, sin saberlo, ella había visto el momento más sagrado en la vida de su hijo, el instante en que Dios mismo comenzaba a llamarlo. Los días siguientes, Ana estuvo extrañamente inquieta. Al hablar con su esposo, él la miró con ternura. Dios ha escuchado tus oraciones antes, le dijo. Quizá ahora esté preparando tu corazón para algo grande. Pero Ana lo sabía. Lo sabía en lo profundo. Samuel estaba a punto de escuchar una voz que cambiaría su destino. La voz que solo los escogidos podían oír. En Silo. Mientras tanto, Samuel comenzaba a notar cosas que escapaban a la vida cotidiana. A veces, mientras limpiaba el santuario, un aire suave movía las cortinas de un modo diferente. O la lámpara parecía brillar con una intensidad que no podía explicarse. Y en el corazón del niño, una sensación nueva crecía. Alguien estaba observándolo, pero no con amenaza, sino con ternura. Una noche, mientras todos dormían, Samuel sintió que el silencio se partía en dos. Y una voz, suave como la brisa pero firme como el cielo, pronunció su nombre. Samuel. El niño despertó de inmediato, con los ojos abiertos de par en par. Su pequeño corazón latía con fuerza. No tenía miedo, tenía asombro. Algo dentro de él vibró, algo que había estado dormido desde su nacimiento. Corrió hacia Elí sin dudar. «Aquí estoy. ¿Me llamaste?» Elí despertó sobresaltado, confundido. «No te he llamado»,
hijo. Vuelve a dormir. Samuel regresó a su lecho, pero su mente estaba llena de luz. Algo estaba comenzando. Algo que no entendía. Pero Ana, desde la distancia, ya había presentido. Esa noche marcaría el inicio de un destino profético. Esa noche, Samuel dejaría de ser solo un niño, para convertirse en la voz que Dios usaría para guiar a un pueblo completo. La noche en Silo estaba envuelta en un silencio profundo, casi sagrado. Las lámparas del santuario ardían tenuemente, proyectando sombras suaves que se movían con la brisa, como si figuras invisibles caminaran por el lugar. Samuel, recostado en su pequeño lecho, intentaba conciliar el sueño, pero algo en su interior vibraba con una inquietud extraña. No era miedo, era anticipación. Una sensación tan pura que parecía venir de otro mundo. Y entonces ocurrió otra vez. Samuel, la voz no venía ni de la puerta, ni del pasillo, ni del sacerdote Elí. No provenía de ningún lugar físico. Era como si lo llamara desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Un llamado que parecía atravesar su pecho, sus huesos, su alma. Samuel se incorporó de inmediato, con los ojos muy abiertos. Su corazón latía con fuerza, pero no temblaba. Había algo familiar, algo cálido en esa voz. Se levantó y corrió hacia Elí, que dormía profundamente. «Aquí estoy, Señor. ¿Me llamaste?» Elí abrió los ojos, confundido. Esta era la segunda vez que Samuel lo despertaba con la misma pregunta. «No, hijo, no te he llamado». Su voz era suave, cansada. «Vuelve a dormir». Samuel regresó a su lecho con pasos lentos. No entendía qué estaba sucediendo, pero sabía que aquello no era un sueño. Nunca una voz había penetrado tan profundamente en él. Apenas se recostó, una tercera vez. «Samuel». El niño se levantó aún más rápido, casi tropezando en la oscuridad. Corrió hacia Elí, con la respiración agitada, repitió: «Aquí estoy, me llamaste». Entonces Elí lo miró fijamente. Algo en su expresión cambió. Sus ojos, viejos y cansados, se iluminaron con una comprensión repentina. Él había servido a Dios durante muchos años, y aunque su visión espiritual se había debilitado, aún recordaba lo que era un llamado divino. «Samuel», dijo con voz lenta, solemne. «Hijo mío, creo que es el Señor quien te está llamando». Samuel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no de miedo, sino de una reverencia tan grande que parecía no caber en su pequeño pecho. Elí tomó sus manos con ternura. «Cuando te llame otra vez, responde así: habla, Señor, que tu siervo escucha». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Samuel como fuego. El niño regresó a su sitio, pero esta vez no se recostó del todo. Se quedó sentado, con las manos sobre las rodillas, respirando profundamente. El santuario parecía contener el aliento. El aire se volvió más denso, más brillante, como si algo celestial estuviera descendiendo. El mundo entero se volvió silencio. Y entonces, «Samuel, Samuel», la voz no era solo voz, era presencia, era luz, era ternura infinita, era autoridad absoluta. No era un sonido que se escuchara con los oídos, era un llamado que le envolvía entero. Samuel sintió que la habitación se llenaba de una luminosidad que no podía ver, pero sí sentir, como si el aire se hiciera más puro, más vivo. El niño tembló, no de temor, sino de asombro. Sus labios se abrieron lentamente y, con la voz más suave, más sincera, más obediente que jamás había pronunciado en su vida, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese instante, algo indescriptible tocó su espíritu, como si una mano invisible rozara su alma, como si miles de estrellas se encendieran dentro de él. Y entonces lo supo, sin que nadie se lo explicara. Dios lo había elegido. Dios lo había buscado. Dios lo había llamado por su nombre. Desde ese momento, la vida de Samuel cambió para siempre. Ya no sería solo un niño que ayudaba en el templo. Sería un profeta, un mensajero, una voz para su pueblo. Y mientras todo esto ocurría, a kilómetros de distancia, Ana despertaba de un sueño profundo, sintiendo en su corazón la misma luz que envolvía a su hijo. La voz de Dios no llegó como un trueno, ni como un terremoto, ni como un viento impetuoso. Llegó como un susurro que cargaba siglos de sabiduría, como una brisa que podía derribar montañas sin levantar polvo. Samuel, todavía arrodillado sobre su pequeño lecho, sintió que cada palabra descendía en su corazón como gotas de luz. La presencia divina llenó el santuario. No había llamas, no había sonidos estruendosos,
pero el aire se volvió tan sagrado que el niño casi dejó de respirar. Samuel, la voz era suave, pero tenía un peso que ninguna voz humana poseía. Voy a hacer algo en Israel que hará resonar los oídos de todos los que lo escuchen. El niño inclinó la cabeza, sin entender del todo, pero con un respeto tan profundo que parecía envolverlo. Era una mezcla de asombro, reverencia y un amor indescriptible. Dios hablaba con él, un niño, un corazón inocente. Entonces, las palabras se volvieron más firmes. He visto el pecado que se ha levantado en mi pueblo y la corrupción en la casa de Elí. No pasará más desapercibida. Tú, Samuel, serás mi boca, mi mensajero, mi luz en medio de esta oscuridad. Samuel sintió que el peso de esas palabras caía sobre sus hombros como un manto invisible. Por un instante, su corazón infantil tembló. Él amaba a Elí. Lo veía como un padre. ¿Cómo podría llevar un mensaje tan doloroso? Pero la voz continuó, envolviéndolo con amor. No temas, Samuel. Yo estaré contigo. Te enseñaré qué decir, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Tú no caminarás solo. Desde hoy, mi palabra estará sobre ti. Y entonces, la presencia divina se retiró lentamente, como una ola que deja la arena húmeda antes de desaparecer en el mar. La luz invisible se disolvió, y el santuario volvió a quedar sumido en el silencio nocturno. Samuel permaneció allí, temblando, no de miedo, sino de la magnitud de lo que acababa de vivir. Sus ojos estaban abiertos, pero veía más allá del mundo físico. Su alma ardía como si un pequeño sol hubiera sido encendido dentro de él. Cuando finalmente se recostó, no pudo dormir. ¿Cómo dormir después de escuchar la voz del Creador? Cerró los ojos, pero las palabras seguían resonando. Tú serás mi boca. Antes del amanecer, ya estaba despierto. Caminaba lentamente por el templo, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la sacralidad de la noche anterior. Sus manos pequeñas tocaban las telas, las paredes, los utensilios, todo le parecía distinto, como si cada objeto en el santuario supiera lo que había ocurrido. Elí salió a su encuentro, apoyándose en su bastón. Sus ojos viejos buscaban el rostro del niño con una mezcla de esperanza y temor. Samuel, hijo mío, dijo con un tono grave. ¿Qué te dijo el Señor? El niño tragó saliva. No quería causar dolor. No quería ser portador de una sentencia. Pero también sabía que mentir sería desobedecer al Dios que lo había llamado por su nombre. Con la voz temblorosa, Samuel relató cada palabra. No agregó nada. No escondió nada. Cada frase cayó como un peso sobre el corazón de Elí, pero él no reaccionó con enojo. No gritó. No lloró. Cerró los ojos y respiró profundamente. Él es el Señor, respondió con humildad. Que haga lo que bien le parezca. Samuel sintió algo romperse dentro de él. Elí aceptaba el juicio, y aún así lo miraba con amor, como si nada hubiera cambiado. Desde ese día, algo nuevo empezó a nacer en Samuel. La gente comenzó a notarlo. Cuando caminaba, había una gravedad dulce en él. Cuando hablaba, sus palabras tenían un brillo especial. Y aunque seguía siendo un niño, nadie podía negar que había algo distinto en sus ojos, como si hubieran visto cosas que los demás nunca podrían ver. Y Dios siguió hablándole. No una vez, no dos, sino continuamente. La voz divina se convirtió en la compañía constante de Samuel, como una lámpara que nunca se apagaba dentro de él. Mientras esto ocurría, lejos de Silo, Ana tejía una nueva túnica sin saber que el hijo por el que había llorado tantas noches estaba convirtiéndose en el profeta más grande que Israel conocería. El año pasó más rápido de lo que Ana hubiera imaginado. Cada día, mientras tejía y bordaba la nueva túnica de su hijo, recordaba su risa, sus pequeñas manos, la forma en que la miró por última vez cuando lo dejó en el santuario. Había aprendido a vivir con la ausencia, pero nunca dejó de extrañarlo. Cada puntada era una oración, cada hilo, una lágrima secretamente contenida. Cuando por fin llegó el momento de viajar a Silo, su corazón latía con fuerza, como si fuera a reencontrarse con una parte perdida de sí misma. Elcana caminaba a su lado, observándola con orgullo. Sabía que ese día significaba más para ella que cualquier sacrificio, más que cualquier celebración. El santuario se alzó ante ellos. Ana respiró hondo. Sentía una mezcla de nerviosismo y alegría, como si su alma se preparara para algo grande. Samuel apareció, pero no era el mismo niño que había dejado meses atrás. Ella lo vio desde lejos, y su corazón casi se detuvo. Caminaba con un porte extraño para su edad, no arrogante, sino sereno. Había en él una luz distinta,
un aire de sabiduría silenciosa. Y aunque seguía siendo su hijo, tenía algo sagrado. Samuel llamó a Ana, incapaz de contenerse. El niño se detuvo, y cuando la vio, su rostro se iluminó con la pureza de un amanecer. Corrió hacia ella con pasos firmes, y Ana abrió los brazos como si quisiera envolverlo para siempre. El abrazo fue largo. Ella sintió su calor, su olor, la fuerza inesperada en sus brazos. Él la sostuvo como si también la hubiera extrañado profundamente, aunque sus palabras fueran pocas. Pero sus ojos lo decían todo. «Hijo mío», susurró Ana, acariciando su rostro. «¿Cómo has crecido?» Samuel no sabía cómo explicarle lo que había vivido, cómo decirle que Dios mismo lo había llamado por su nombre, que había oído la voz eterna que creó los cielos, que ahora cargaba dentro de sí una misión que ni él terminaba de comprender. Pero Ana no necesitaba explicaciones. Una madre siempre reconoce cuando su hijo ha cambiado. Había una madurez nueva en él, pero también un brillo más profundo, una paz que solo podía venir de Dios. Elí se acercó, apoyándose en su bastón. Sus ojos cansados se suavizaron al ver la escena. Había aprendido a amar al niño como si fuese suyo. «Ana», dijo con voz amable, «tu hijo está creciendo en la presencia del Señor, y el Señor está con él». Ana inclinó la cabeza, emocionada. No sabía qué había ocurrido exactamente, pero sentía que Dios había tocado a Samuel de una forma que ella jamás podría imaginar. Le entregó la túnica, pequeña, pero hecha con tanto amor que parecía más un escudo que una prenda. Samuel se la puso con una sonrisa tímida. «Gracias, madre». La voz era suave, pero firme. Ya no era la voz frágil de un niño pequeño. Era la voz de alguien que comenzaba a descubrir su propósito. Durante ese día, permanecieron juntos. Ana lo escuchó hablar con serenidad, lo vio ayudar a los sacerdotes, lo observó caminar por el santuario como si perteneciera a él. Cada gesto confirmaba que Dios tenía un plan con su hijo. Antes de partir, Ana lo abrazó otra vez, esta vez con un amor maduro, menos angustiado, más confiado. Samuel le dijo mientras lo miraba a los ojos, «Sé fiel a la voz del Señor. Yo siempre estaré contigo, pero Él estará aún más cerca». Samuel asintió con una seriedad sorprendente para su edad. «Lo haré, madre». Cuando Ana se alejó, su corazón no se rompió como la primera vez. Esta vez se ensanchó. Su hijo ya no era solo suyo, era del Señor. Y mientras las caravanas se alejaban, Samuel se quedó de pie, con la túnica nueva ondeando suavemente. Un niño, sí, pero también un profeta en formación. Los días en el santuario continuaron, pero ya nada era igual. Desde aquella noche en que Dios lo llamó por su nombre, Samuel despertaba cada mañana con una sensación distinta, como si el cielo estuviera un poco más cerca de la tierra. Elí lo había instruido para que escuchara con atención, para que supiera distinguir entre sus propios pensamientos y la suave voz divina que a veces descendía como un susurro. Samuel era aún un niño, pero dentro de él estaba creciendo una madurez que no correspondía a su edad. Al recorrer los pasillos del tabernáculo, sus pasos eran silenciosos pero firmes. Las lámparas del templo alumbraban su rostro cada noche, y en ese brillo tenue parecía sentirse la presencia del Señor observándolo con ternura. Había momentos en que Samuel se detenía, respiraba profundamente y sentía un estremecimiento suave, como si alguien lo estuviera llamando, no con palabras, sino con un pensamiento que nacía justo en el centro de su alma. A veces, cuando estaba limpiando los utensilios del santuario o acomodando el pan de la proposición, sentía una paz tan profunda que las lágrimas querían salir sin razón aparente. Elí lo observaba. Cada día que pasaba, lo admiraba más. El anciano sacerdote, a pesar de su cansancio, de la tristeza silenciosa que lo acompañaba por los errores de sus propios hijos, encontraba en Samuel un rayo de esperanza. Veía cómo el niño servía con humildad, cómo no se quejaba, cómo estaba dispuesto a aprender. Y en lo más profundo de su corazón sabía que Dios lo había elegido. Pero también había algo más, algo que nadie veía. El santuario se encontraba rodeado por un pueblo confundido. Israel estaba atravesando un tiempo oscuro. Las voces de los profetas eran escasas, casi inexistentes. Dios parecía guardar silencio ante la decadencia espiritual que invadía la nación. Y sin embargo, allí, en ese lugar sagrado, crecía un niño que escuchaba claramente lo que otros habían dejado de oír. Una noche, mientras dormía cerca del arca del pacto, Samuel se despertó con un ruido suave. No era un llamado como la vez anterior. Era distinto, una especie de susurro que estremeció su espíritu. Se incorporó lentamente, y aunque la oscuridad llenaba todo,
Sintió una presencia cálida envolviéndolo. No le habló, pero él sabía que estaba allí. Se arrodilló, respiró hondo y cerró los ojos. «Habla, Señor», susurró espontáneamente, ya sin necesidad de que nadie se le enseñara. «Tu siervo escucha». El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno. Un silencio que contenía promesas, advertencias, destinos. Y en lo profundo, Samuel sintió que Dios estaba moldeando su corazón. No era algo visible, pero era tan real como la luz del amanecer. No eran palabras, pero era un mensaje. A la mañana siguiente, al ver a Samuel, Elí percibió un cambio. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Una mirada más profunda, un gesto más calmado, una madurez inexplicable. «Dios te habló otra vez, ¿verdad?», preguntó Elí con voz temblorosa. Samuel bajó los ojos. No sabía cómo explicarlo, porque no había escuchado palabras. Solo había sentido la presencia de algo tan puro que le costaba describirlo. «Lo sentí cerca», respondió finalmente. Muy cerca. Elí cerró los ojos, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era una mezcla de alivio, gratitud y arrepentimiento. Sabía que Dios estaba levantando a un profeta que sería más grande de lo que jamás fue. Y aunque su propio tiempo se apagaba, su corazón encontraba consuelo en ese niño que había nacido de una mujer quebrantada pero fiel. Con el pasar de los días, la fama de Samuel comenzó a crecer. Algunos sacerdotes intentaban ignorarlo, otros lo miraban con curiosidad, pero todos sentían algo extraño cuando pasaba a su lado. Una sensación de respeto inexplicable, una calma que no entendían. Porque Samuel no hablaba mucho, pero cuando hablaba, era como si sus palabras cargaran un peso eterno. Y así, poco a poco, sin ruido, sin fanfarria, sin que el pueblo lo supiera todavía, Dios estaba levantando al profeta que guiaría a Israel en uno de sus tiempos más difíciles. La noche cayó sobre Silo como un manto espeso. Las estrellas titilaban con un brillo extraño, como si presintieran que algo importante estaba por suceder. Dentro del santuario, Samuel descansaba en su pequeña cama de lino, cerca del arca del pacto. Era un lugar silencioso, santo, temido por muchos, pero para él era hogar. De pronto, mientras el fuego de la lámpara aún ardía tenuemente, una voz atravesó el silencio. «Samuel». El niño abrió los ojos de golpe. Esta vez no dudó. Se incorporó con rapidez, sintiendo como un calor profundo le recorría el pecho. La voz no había sido un sueño. Era real, inconfundible. «Aquí estoy», respondió con un temblor suave. Pero la voz volvió a llamarlo. No era un eco, no era imaginación, era la voz del Señor. «Samuel, escucha». El aire pareció detenerse. El corazón del niño latía tan fuerte que casi podía oírlo rebotando en su pecho. No sabía que iba a escuchar, solo sabía que debía estar preparado. Entonces, Dios habló, ya no como un susurro cálido, sino como alguien que debía revelar una verdad dolorosa, una verdad que cambiaría a Samuel para siempre. «Haré algo en Israel que hará que a todos les retiemblen los oídos», declaró la voz eterna, profunda, solemne. Samuel se quedó inmóvil. No respiraba, no parpadeaba, solo escuchaba. «He visto la maldad de los hijos de Elí, y no he visto arrepentimiento». El pequeño profeta sintió una punzada en el corazón. Sabía que los hijos de sacerdote eran crueles, arrogantes, abusaban del pueblo, pero aún así, oír la condena de Dios era como recibir un golpe en el pecho. «La casa de Elí será juzgada», continuó la voz. «No por falta de advertencia, sino por desobediencia, por honrar a sus hijos más que a mí, por tocar lo sagrado sin respeto». Samuel bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba. Era un niño, pero estaba recibiendo un mensaje que haría temblar a un hombre adulto. Nunca imaginó que su primer palabra profética sería tan dura, tan pesada, tan devastadora. «Y tú, Samuel, tú llevarás mi palabra. No callarás lo que he dicho». La voz se apagó. La presencia se retiró. Pero el peso se quedó. Samuel permaneció sentado, con las manos temblorosas. Sus ojos brillaban con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Elí lo había criado. Elí lo había amado como a un hijo. ¿Cómo podía él, Samuel, decirle que Dios había decretado juicio sobre su casa? La noche siguió su curso, pero el niño ya no pudo dormir. Caminó por el santuario en silencio, orando, llorando en silencio, pidiéndole fuerzas a Dios porque sabía que al amanecer tendría que enfrentar algo doloroso. Cuando el sol finalmente comenzó a filtrarse, Elí salió con dificultad, apoyándose en su bastón.
Vio a Samuel y algo dentro de él se encogió. Había una sombra en los ojos del niño que no había visto antes. Samuel llamó con voz débil: «Hijo mío, ¿qué fue lo que te dijo el Señor?». Samuel bajó la mirada. No podía hablar. No quería hablar. «No me ocultes nada», insistió Eli, aun sabiendo que lo que escucharía no sería agradable. «Sea lo que sea, dímelo». Samuel respiró profundamente y sintió que su voz se rompía cuando habló. Le contó cada palabra, cada sentencia, cada dolor. Y Eli, en vez de enojarse, cerró los ojos y aceptó la verdad con una calma triste. «Él es el Señor», dijo finalmente. «Haga lo que mejor le parezca». Una lágrima cayó de la mejilla del anciano. No por la condena, sino porque reconocía que había fallado, que su amor por sus hijos le había costado la corrección. Samuel lo observó, sintiendo una mezcla de dolor y compasión. Y aunque todavía tenía el corazón quebrado, entendió algo muy profundo. Ser profeta no era un honor, era un peso que solo podía llevar con Dios. Aquella mañana marcó el verdadero inicio del ministerio de Samuel, no por la grandeza de sus palabras, sino por su capacidad de obedecer aun cuando el mensaje dolía. Y desde ese día, Israel comenzó a saber que Dios volvía a hablar, y lo hacía a través de un niño. Los días que siguieron fueron extraños. Samuel continuó con sus tareas en el santuario, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si el silencio de Dios, ese silencio que había durado años sobre Israel, hubiera comenzado a romperse poco a poco, y cada palabra que se filtraba desde el cielo pasaba primero por él. Elí observaba en silencio. Había una resignación serena en sus ojos cansados, una aceptación que venía de alguien que sabía que el tiempo de rendir cuentas había llegado. Samuel, por su parte, trataba de servir con el mismo amor y respeto de siempre, pero no podía ignorar el peso constante de la profecía que ahora habitaba en sus recuerdos. La fama de los hijos de Elí había llegado lejos. Hofni y Faín se burlaban del temor de Dios, manipulaban los sacrificios, humillaban a quienes venían con reverencia al santuario. Era un pecado que había sido tolerado demasiados años, y finalmente la paciencia divina había llegado a su límite. Una mañana, el campamento de Israel se preparó para enfrentar a los filisteos. El pueblo, confundido y desesperado, tomó una decisión precipitada. Enviaron al arca del pacto al campo de batalla, creyendo que su sola presencia les garantizaría la victoria, como si la gloria de Dios pudiera ser usada como un amuleto. Hofni y Faín se encabezaron la procesión, riendo, alardeando, sin entender la gravedad de lo que estaban haciendo. Samuel no estaba allí, pero algo dentro de él sintió un estremecimiento profundo, un vacío repentino, como si el Espíritu del Señor se apartara. No era miedo, era pérdida. La batalla fue devastadora. El ejército de Israel cayó como trigo bajo la guadaña. Miles murieron. Y peor aún, el arca fue capturada. La noticia llegó a Silo como un trueno quebrantado. Un mensajero, cubierto de polvo y sangre, llegó corriendo sin aliento. «El arca de Dios ha sido tomada», gritó con desesperación. Eli, sentado junto a la puerta del santuario, tembló. Su corazón viejo no pudo resistir la noticia. Al escuchar que sus hijos habían muerto y que el arca había caído en manos enemigas, se inclinó hacia atrás y cayó de su silla. Su cuello se quebró. Y así, el último juez de su linaje murió, dejando atrás una historia de advertencias no escuchadas. Samuel se enteró al caer la tarde. El dolor lo atravesó como una lanza. No solo por la tragedia de Israel, sino por Elí, aquel hombre que lo había recibido como un niño, aquel que había creído en él, aquel que había reconocido la voz de Dios en su vida antes que nadie. Samuel caminó hasta el lugar donde Elí había muerto. Se arrodilló junto a su cuerpo, en silencio, dejando que el dolor lo envolviera con un respeto profundo. No lloró como un niño, lloró como alguien que entiende que el destino es a veces cruel, pero siempre justo. Desde ese día, algo se quebró en Israel. El pueblo entendió que Dios no era una figura silenciosa, ni un símbolo que podía manipularse. Y al mismo tiempo, comenzaron a mirar al joven Samuel con nuevos ojos. No como un servidor del santuario, sino como un hombre que cargaba palabras del cielo. Con los meses, Samuel comenzó a recorrer las ciudades, hablando, enseñando, exhortando. Y allí donde él llegaba, el temor de Dios volvía a despertar. Sus palabras eran firmes pero llenas de compasión. No hablaba para condenar, sino para sanar, para recordarles que Dios no había abandonado a su pueblo, sino que esperaba un corazón sincero para volver a acercarse. Poco a poco, el niño del santuario se convirtió en el profeta de una nación. Y aunque muchos lo respetaban,
Samuel aún guardaba en el fondo de su alma un recuerdo que lo acompañaba a cada paso. La voz que le llamó de noche, la voz que le eligió cuando no era más que un niño, la voz que había confiado en él. Y desde el silencio del santuario ahora vacío, una verdad comenzaba a resonar en todo Israel. Dios tenía un nuevo comienzo para su pueblo, y Samuel sería la voz que abriría ese camino. Los años pasaron como las estaciones. Samuel, aquel niño que una vez dormía a los pies del arca sin comprender del todo su destino, se había convertido en un hombre respetado en toda la tierra de Israel. Sus palabras nunca caían al suelo. Todo lo que Dios le decía, él lo transmitía con fidelidad. Y el pueblo, después de años de confusión y silencio, comenzaba a reencontrar su rumbo. Pero esta historia no termina en el santuario ni en las ciudades por donde Samuel caminó enseñando. No termina en batallas ni en profecías. Termina con un corazón que nunca dejó de latir por su hijo. Ana, en Ramá, la mujer de manos callosas y mirada dulce, seguía envejeciendo con la serenidad de quienes entregaron lo más valioso que tenían y jamás se arrepintieron. Había tenido más hijos, tal como Dios le prometió, pero su corazón siempre guardaba un espacio especial por aquel niño que una vez lloró en sus brazos, el hijo que nació de un llanto y una esperanza quebrada. Cada año, sin falta, Ana viajaba a Silo para ver a Samuel. Ahora no llevaba tunicitas pequeñas, sino prendas de hombre hechas con la misma dedicación que las primeras. Y aunque Samuel ya era adulto, cada vez que la veía, su rostro se iluminaba como si volviera a ser aquel niño que corría a sus brazos. En uno de esos viajes, Ana llegó al santuario cuando el sol comenzaba a ocultarse. Samuel estaba allí, de pie, con la luz dorada iluminando su figura. Ella lo observó a distancia y sintió un nudo en la garganta. Ya no era un niño, era un líder, un profeta, un hombre con una carga que ella nunca imaginó. Y él, al verla, caminó hacia ella con una sonrisa calmada. «Madre», dijo, y su voz, aunque madura, tenía la misma ternura de la infancia. Ana lo abrazó fuerte, como si sus manos pudieran protegerlo todavía del peso del destino. Él cerró los ojos. Por un instante, dejó de ser el profeta de Israel. Fue solo un hijo descansando en el abrazo que lo había sostenido desde antes de nacer. «Estoy orgullosa de ti», susurró Ana, con una emoción que la desbordaba. «No por lo que haces, sino por la persona que eres». Samuel tragó saliva. A veces, la mayor fortaleza que un hombre necesita no viene del cielo, sino de una palabra simple, sincera, llena de amor. Caminaron juntos por el santuario, recordando los primeros años, la dedicación, los milagros, las lágrimas derramadas en secreto. Samuel le contó todo lo que había vivido, las batallas, las visiones, las noches en las que Dios lo despertaba con urgencia y las mañanas en las que debía enfrentar al pueblo con valentía. Ana lo escuchaba con el corazón abierto, y aunque una parte de ella deseaba poder protegerlo de todo, entendía que su hijo pertenecía a una historia más grande que cualquiera de ellos. Cuando llegó el momento de despedirse, Ana tomó las manos de Samuel entre las suyas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Samuel», dijo con voz temblorosa, «Dios cumplió su palabra contigo. Yo solo fui un instrumento, pero Él fue quien te formó para esto. Tu vida es la respuesta a una oración que hice en mi peor momento. Y verte así, tan firme, tan bueno, tan fiel, es más de lo que pedí alguna vez». Samuel sintió un nudo en la garganta. No era un hombre que llorara fácilmente, pero esa noche algo en él se quebró suavemente. «¿Y tú, madre?», respondió con la voz rota. «Tú fuiste mi primer milagro. Fuiste mi primera maestra. Fuiste mi primera oración». Se abrazaron de nuevo, esta vez más largo, más profundo. No era un adiós definitivo. Era un reconocimiento. Un homenaje silencioso entre una madre que entregó a su hijo por amor, y un hijo que entendía que su grandeza se debía, en parte, al sacrificio de ella. Al separarse, Samuel miró al cielo. Las estrellas brillaban más que de costumbre, tal vez porque el cielo mismo honraba aquel momento. Y así, la historia que comenzó con una mujer llorando amargamente en un templo, terminó con un profeta firme y un pueblo restaurado. Dios escuchó, Dios respondió, Dios transformó el dolor en propósito. Y el nombre de Samuel, Dios escucha, quedó para siempre como un recordatorio eterno de que ninguna oración sincera se pierde, ninguna lágrima cae en vano, y ninguna madre fiel queda sin respuesta.